Que el Señor les bendiga en este día. Vamos a concluir en este momento la clase del tabernáculo de Moisés. Hemos estado estudiando detalle a detalle cada una de las cosas que había dentro del tabernáculo de Moisés, pero también a su alrededor, cada cosa que componía, cada color. Todo tiene un significado espiritual para que nosotros podamos aprender la lección que Dios quiere dejarnos escrita en su palabra, para que nosotros comprendamos qué es lo que hay en su mente y en su corazón. Pero como siempre lo hacemos, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a entregarle este tiempo y vamos a pedirle que sea Él quien nos bendiga con su presencia, con su Espíritu Santo que pueda estar sobre nuestras vidas para poder estudiar su preciosa palabra. Acompáñenme y vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos en esta hora y te bendecimos, Cordero de Dios. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor, es nueva cada mañana para nuestras vidas. Te suplicamos en esta hora, Señor Jesús, que tú te quedes con nosotros desde el principio hasta el final de esta clase. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestros ojos del entendimiento para que podamos entender, Señor, con todos los santos, qué es lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, nuestro entendimiento, nuestros corazones, que podamos poner en obra esta palabra que tú has dejado para nosotros en este día. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos nuevamente al estudio bíblico del tabernáculo de Moisés. Este día vamos a terminar la clase precisamente del tabernáculo y vamos pues a concluir con el séptimo mobiliario que estaba dentro del tabernáculo. Hemos estado viendo paso a paso cada uno de los muebles que había en el tabernáculo de Moisés y ahora corresponde a ver la última pieza del mobiliario que había en el lugar santísimo. En el lugar santísimo tenemos el arca del pacto, que lo vimos la semana pasada y estudiamos sus medidas, qué significaba, de qué nos hablaba, estuvimos viendo todo eso. Pero el día de hoy vamos a concluir la clase o el estudio bíblico con el propiciatorio o asiento de misericordia. Para eso quiero que veamos la primera imagen. La primera imagen que tenemos ahorita es el asiento de misericordia. Ese es el nombre que se le conocía como asiento de misericordia o también se le llamaba propiciatorio. En Éxodo capítulo 25 del versículo 17 hasta el 22, ahí podemos encontrar todo lo que el Señor nos habla con respecto a este asiento de misericordia. Acá en las imágenes nosotros podemos ver que están precisamente los dos querubines, está esa cubierta o esa tapadera que se le conoce como propiciatorio o asiento de misericordia. Esos dos querubines eran específicamente hechos de oro, labrados a martillo, como lo vamos a leer en este momento, en esa escritura que nos aparece precisamente en nuestra primera foto. Éxodo 27, 17. ¿Qué es lo que nos dice esta escritura? Veamos ahora lo que nos dice la palabra del Señor. Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro puro, de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de aquí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En estos versículos nosotros hemos podido leer los detalles que el Señor pidió que pudieran haber o tener ese propiciatorio o asiento de misericordia, como también se le llama. Entonces ahí vemos que Dios pidió que debía de tener 2 querubines que fueran labrados en oro fino, en oro puro, pero también que fueran labrados a martillo. Y eso también tiene un significado para nosotros
que podamos entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y de qué nos están hablando esos querubines. Veamos esta segunda imagen. En esta segunda imagen tenemos los querubines, precisamente ahí enfrente está el arca del pacto y en la parte de atrás está el sacerdote. Los querubines estaban uno a cada extremo del propiciatorio o asiento de misericordia. Luego tenía esa corona que lo cubría alrededor. Ahí vemos el arca del pacto también, que tenía las varas y que tenía los anillos en las 4 esquinas, ¿verdad? Así es que de ese mueble es que vamos a estar hablando precisamente en esta última clase del tabernáculo de Moisés, de este estudio que estamos llevando acerca del tabernáculo de Moisés. Quiero que veamos ahora los detalles que acabamos de leer en Éxodo 25. Los detalles que ahí podemos encontrar es, en primer lugar, tenía las mismas medidas que el arca del pacto. Esto no es nada difícil de entender, porque si era una tapadera o una cubierta para el arca del pacto, tenía que tener las mismas medidas del arca del pacto. Así es que tenía las mismas medidas exactamente del arca del pacto. En segundo lugar, dijimos que estaba hecho de oro puro o de oro fino. En tercer lugar, tenía 2 querubines labrados a martillo. Estos querubines que estaban ahí representan a los arcángeles que no cayeron en la rebelión de Lucifer. Eso es una escritura que nosotros podemos encontrar en Ezequiel y en Isaías, donde nos está hablando de la rebelión de Lucifer. Pues estos 2 querubines nuevamente nos representan o simbolizan específicamente a Gabriel y a Miguel, que ellos no sucumbieron, no cayeron ante la rebelión de Lucifer en el cielo, en la eternidad pasada, como se le puede llamar. Ahora, ¿de qué nos está hablando los querubines? Los 2 querubines nos están hablando de la morada de Dios. Así de claro es el mensaje que estos querubines nos están hablando. Los querubines nos hablan de la morada de Dios. ¿Y por qué decimos eso precisamente? ¿Por qué estamos hablando de que los querubines nos hablan de la morada de Dios? Ahí había una escritura que es Salmos capítulo 80 y el versículo 1. Ahí nosotros podemos ver precisamente que los querubines nos hablan de la presencia de Dios, del lugar donde Dios habita, donde Él mora. Dice el Salmo 80 y el versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Señor habita en medio de los querubines. Estos 2 querubines precisamente que tenía el propiciatorio o asiento de misericordia nos está hablando precisamente de la presencia de Dios. En algunas ocasiones probablemente usted ha escuchado que se le llama al arca del pacto la Shekinah o la Shakaina, también se le llama. Y eso es la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. En la primera clase, hace 14 clases atrás, cuando estuvimos hablando del tabernáculo de Moisés en el inicio, en la introducción, dijimos que el deseo de Dios para poder hacer, para pedirle a Moisés que hiciera este tabernáculo, es porque Dios quiere morar en medio de su pueblo. El deseo de Dios es habitar en medio de sus hijos. Y esa era la razón principal por la que Dios pidió el tabernáculo. De ahí que todos los muebles, las medidas, los colores, cada una de las cosas que hay en el tabernáculo de Moisés, nos hablan de Cristo, nos hablan de algo que nosotros debemos hacer o debemos dar para nuestro Dios, o de algo que Cristo ya ha hecho a favor nuestro. Así es que este último mueble del tabernáculo de Moisés, que es conocido como el asiento de misericordia o propiciatorio, nos está hablando de la morada de Dios, de la presencia de Dios, de donde Dios habita, donde Él vive. Como lo he dicho en otras clases, en el pasado, en los otros estudios bíblicos, Dios no quiere que nosotros lleguemos solamente al atrio. Dios no quiere que nosotros nos quedemos mucho tiempo o demasiado tiempo o toda nuestra vida cristiana nos quedemos en el lugar santo.
El deseo de Dios es que todos nosotros lleguemos hasta el lugar santísimo, donde su presencia misma habita. Como yo lo he dicho en otros estudios también, nuestra meta como cristianos no debe de ser llegar al cielo. No es esa nuestra meta. El cielo es el lugar donde Dios vive, pero nuestra meta como cristianos debe de ser llegar a donde Cristo habita, donde Dios habita. El cielo es un lugar inmenso, es un lugar sumamente grande, que alguien puede estar en el cielo, pero estar muy lejos de donde Dios habita o donde Cristo está. De hecho, la palabra de Dios en Apocalipsis nos enseña que el Señor Jesús vive en la nueva de Jerusalén. En la nueva Jerusalén va a vivir el Señor Jesús juntamente con su esposa y con los vencedores. Así es que no es lo mismo vivir en la nueva Jerusalén que vivir en cualquier otra parte del cielo. Que nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra meta, mis amados hermanos, sea siempre estar donde la presencia de Dios habita, donde la presencia de Dios desciende y permanece. De nada nos serviría o no nos serviría de mucho llegar al cielo si vamos a estar lejos de donde Jesús vive, de donde Él está. Que nuestro deseo sea poder estar tan cerca de Dios, tan cerca de Cristo, como Él desea también tenernos a cada uno de nosotros. Hagamos un breve repaso. En esta diapositiva vamos a hacer un breve repaso de lo que es el propiciatorio o asiento de misericordia. Esta es una sombra de la presencia de Dios con el pueblo, en medio del pueblo de Israel. Ahora recuérdese que el pueblo de Israel no llegaba hasta el arca del pacto, no llegaba hasta el lugar santísimo. El pueblo se quedaba únicamente en el atrio. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos también llegar hasta el lugar santísimo donde está el arca del pacto, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. El propiciatorio entonces, o asiento de misericordia, era una cubierta. Y esta tapa descansaba sobre el arca a la cual contenía la ley, siendo figura de que la ley estaba abajo de la misericordia. El propiciatorio básicamente o asiento de misericordia estaba por encima de la ley, y esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro y lo entendamos. La misericordia cubre a aquellos que han transgredido la ley y que han pedido perdón. Ahora, los querubines que están ahí en medio, la figura, esos dos querubines habla de la morada de Dios. También nos representan a los arcángeles Gabriel y Miguel, quienes no cayeron como Lucifer cuando éste se reveló en el cielo en la eternidad pasada. Ahora, esa cornisa que tenía el propiciatorio o asiento de misericordia es como una corona, por eso se le llama cornisa. Y esta corona o cornisa es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. También esta cornisa nos está hablando de la autoridad que hay en este lugar, en la presencia de Dios. Hay autoridad en su presencia que nosotros recibimos cuando llegamos hasta este mueble del tabernáculo. Ahora, la posición de los querubines, esto es un símbolo, en primer lugar, de que solamente Dios merece toda la honra y todo el honor, toda la gloria. En segundo lugar, las posiciones de los querubines eran para alcanzar misericordia. Nosotros debemos de reconocer en primer lugar nuestras transgresiones y después debemos de arrepentirnos de los pecados que nosotros hayamos hecho. De esta manera, entonces, este propiciatorio nos está revelando algo grande, un atributo que hay en el corazón de Dios. Es la naturaleza de Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio la ley a su pueblo. Dios ha dado la ley, los mandamientos para que nosotros podamos cumplirlos, ponerlos por obra, hacerlos en práctica. Pero ¿sabe qué? Somos seres humanos
y en cualquier momento, tarde o temprano, cualquiera de nosotros va a infringir la ley, va a quebrantar el mandamiento. Si no, basta ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente, casi puedo atreverme a decir que diariamente el pueblo de Israel estaba quebrantando los mandamientos que Dios les había dado. Pero es por eso que en el arca del pacto, adentro, como vimos la semana pasada, estaba la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba la urna de maná que comieron en el desierto el pueblo de Israel. Pero encima de la ley, encima de los mandamientos, estaba el asiento de misericordia. Ese es uno de los atributos más grandes que hay en la naturaleza y en el corazón de Dios. Dios quiere ser conocido por medio de la misericordia. Cuando Moisés quería conocer a Dios, Dios le dijo: está bien, Moisés, me voy a revelar a ti. Me voy a revelar a ti de una manera. Y eso lo dice Éxodo capítulo 34 y el versículo 6 y 7. Dios se mostró a Moisés. Dios se reveló a este gran siervo y profeta de Dios de una manera muy clara y muy específica. Y Dios se reveló a Moisés como un Dios misericordioso. ¿Qué dice Éxodo 34 y el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Él mismo, Dios mismo, está hablando sus atributos para que Moisés y todos nosotros lo conociéramos a él en su naturaleza. Dice que él es fuerte, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Por 3 ocasiones Dios se mostró a Moisés como misericordioso, y es precisamente por eso que el asiento de misericordia está por encima de la ley. Si bien es cierto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, es algo sumamente esencial e importante que nosotros aprendamos a cumplirlos y a ponerlos por obra. Si algún momento nosotros fallamos o fracasamos en cumplirlos, debemos acordarnos que hay gracia, hay misericordia en el corazón de Dios para nuestras vidas. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si fallamos una vez, Dios nos perdona si venimos con la actitud correcta. Dios quiere borrar nuestras rebeliones. Dios quiere perdonarnos cuantas veces sea necesario. Pero por favor, no abusemos de la misericordia de Dios, porque va a llegar un momento que Dios no va a tener por inocente al pecador o al malvado, como decía ahí la escritura que acabamos de leer. Uno de los atributos más grandes que hay en la naturaleza y en el carácter de Dios es precisamente su misericordia. Dios a Moisés se mostró como fuerte, como misericordioso, y esa es la manera como Dios también se quiere mostrar a cada uno de sus hijos. Mire por favor lo que dice Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 22. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Si nosotros fallamos, si nosotros pecamos, debemos de seguir los pasos correctos para reconciliarnos con Dios, para nuevamente venir delante de su trono de misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que el propiciatorio o asiento de misericordia estaba sobre el arca del pacto. La ley estaba abajo y encima
encima estaba la misericordia de Dios, encima estaba el propiciatorio, mostrándonos que arriba de la ley está la misericordia de Dios. Qué Dios más bondadoso, qué Dios más misericordioso el que nosotros podemos tener. Pero el Señor Jesús nos enseña a nosotros por medio de su palabra. Él nos enseña que nosotros también debemos de aprender a ser como Él es. ¿Se recuerdan Mateo 5:43 que el Señor Jesús dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto? Dios quiere que nosotros como sus hijos nos parezcamos a Él, que seamos como Él es. Y si Él es misericordioso con nuestras faltas, también nosotros tenemos que aprender a hacer misericordia. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9 y el versículo 12 y 13 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje que el Señor Jesús nos da aquí en esta escritura es claro. Él quiere que nosotros aprendamos a hacer misericordia, no que vengamos delante de Él a presentar sacrificio y ofrenda y adoración y aquí estoy, Señor. Pero no queremos perdonar a nuestros hermanos, no queremos hacer misericordia con nuestros hermanos. Si Dios tiene misericordia de nosotros, nuestra responsabilidad también es tener misericordia de los demás para que nosotros seamos como nuestro Padre que está en los cielos y seamos perfectos también como Él lo es. Dios entonces quiere ser conocido por esta máxima revelación de su carácter, la misericordia, y nosotros también debemos de aprender a ser misericordiosos. Ahora, en el propiciatorio entonces hemos estado hablando que cubría la ley, y esto nos está hablando de dos cosas específicas. La ley estaba abajo, pero encima estaba el propiciatorio o asiento de misericordia. Eso nos está hablando de dos cosas. En primer lugar, nos habla de que es la misericordia de Dios la que cubre a todos aquellos que han transgredido la ley, a todos aquellos que han violado la ley de Dios, no la han cumplido. La misericordia de Dios nos puede limpiar, nos puede sanar, nos puede restaurar. Ese es el deseo de Dios. Y en segundo lugar, nos muestra que antes, primero estaba la ley y encima estaba el asiento de misericordia o propiciatorio. Eso nos habla de que antes de tener la misericordia de Dios a favor nuestro, nosotros debemos de reconocer que hemos desobedecido la ley. Mire, la Escritura nos muestra varios ejemplos, pero pues no tengo el tiempo para hablar de muchos ejemplos. Únicamente voy a hablar de un ejemplo que está sumamente claro en la Escritura. En el Salmo 51, todos nosotros conocemos al rey David. Todos nosotros sabemos lo precioso que era David ante los ojos de Dios. Pero también todos nosotros sabemos que David cometió un pecado grave. Y bueno, no uno, varios pecados graves. Todos nosotros sabemos que David adulteró con Betsabé, con aquella mujer que vio que se estaba bañando en cierto lugar, y el rey David salió a la azotea del palacio y vio a esa mujer bañándose enfrente de él. David pecó, David adulteró con ella. Pero no solamente ese fue el pecado de David. David también se convirtió en un homicida. Porque cuando David fue y tomó a esta mujer y durmió con ella, ella quedó embarazada. Mientras el esposo de Betsabé, Urías, andaba en la guerra, David estaba con su esposa y ella quedó encinta. Nadie iba a creer que ella estaba encinta o embarazada si su esposo estaba lejos en la guerra. Así es que no halló
David qué otra cosa hacer que mandar a matar al esposo de Betsabé. No solamente adulteró, sino que él también se hizo un homicida, matando sangre inocente. Urías de Tea no sabía ni siquiera qué estaba sucediendo, pero murió. Un inocente murió por el pecado del rey David. Ahora, todos nosotros conocemos esa historia, por eso no estoy citando la escritura específicamente, pero ustedes lo pueden ver en el libro de Samuel que habla de eso. Ahora, el capítulo 51 del libro de los Salmos es precisamente el punto donde David está delante de Dios y comienza a derramarse, a quebrantarse, a pedir perdón porque había transgredido la ley, había invalidado la ley de Dios por medio de sus pecados. Y yo quiero que nosotros en estos minutitos veamos detenidamente los primeros 5 versículos del Salmo 51, porque ahí están específicamente descritos los 5 pasos que deben de haber para obtener misericordia de parte de Dios, para que cuando nosotros pequemos, para que cuando nosotros fallemos delante de Dios, podamos recibir esa misericordia que Dios ofrece para todos aquellos que pequen delante de Él. En Isaías 51 nosotros podemos ver 5 pasos para un verdadero arrepentimiento y así poder obtener la misericordia de Dios. Mire, el pecar realmente no es algo pasajero, es algo liviano. Hay pasos. Hay métodos para poder recibir misericordia de Dios y ser perdonados de nuestros problemas, de nuestros pecados. Pero mejor aún es ni siquiera tener nada que ver con el pecado. Pero si bien es cierto, somos humanos y somos carne, y cuando fallamos, cuando pecamos, debemos de conocer estos 5 pasos para que el arrepentimiento pueda venir a nuestros corazones y nosotros podamos recibir la misericordia de Dios. Veamos, voy a leer los primeros 5 versículos, Salmo 51 del 1 al 5, y después vamos a ver la diapositiva para que veamos los 5 pasos para recibir misericordia y tener el verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Veamos esta diapositiva. Aquí tenemos los 5 pasos que mostró el rey David para obtener misericordia y, por supuesto, obtener el verdadero arrepentimiento. En primer lugar, en el versículo 1, vemos cómo David apela a la misericordia de Dios para que borre su pecado. Ya lo leímos el versículo 1, pero David ora y dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esa era la base que David conocía de parte de Dios. David sabía que había un asiento de misericordia. David sabía que había un propiciatorio. Por eso es que David se sienta delante de Dios y apela a la misericordia de Dios para que borre su pecado. El primer paso para obtener misericordia es apelar a la misericordia de Dios. En segundo lugar, en el versículo 2, David desea ser lavado de su maldad. David le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué preciosa oración del rey David, que podamos nosotros todos los días pedirle a Dios que nos lave de nuestra maldad, de nuestro pecado, porque todos los días pecamos. Si somos honestos, si somos sinceros, pecamos de palabra, de pensamiento, de hecho.
En cualquier manera pecamos delante de Dios. En tercer lugar, dice que David reconoce sin rodeos su pecado. Y eso lo dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Aquellas personas que no aceptan que han fallado, no aceptan que han pecado, difícilmente podrán obtener misericordia, difícilmente podrán mostrar frutos dignos de arrepentimiento. David entonces, en tercer lugar, reconoce su pecado, no lo disculpa, no lo disimula, lo reconoce delante de Dios. En cuarto lugar, David reconoce que el pecado es un acto en contra de Dios. Por lo tanto, Dios es justo al juzgarnos. Eso es lo que está reconociendo David en el versículo 4. Él dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le dice David: tú eres justo y yo me merezco el juicio. Reconociendo, qué preciosos estos 5 pasos. Si usted puede, si quiere, tómele una foto con su celular, pero deberíamos de tenerlos muy cerca de nosotros para que cuando alguno peque, cuando alguno cometa una falta, pueda hacer estos 5 pasos que nos enseña David para tener un verdadero arrepentimiento y obtener la misericordia de Dios. Y en quinto lugar, el rey David reconoció que el pecado surgió de su naturaleza caída. Es natural que los hombres humanos pequemos porque producimos el fruto de nuestra naturaleza caída, que es el pecado. Así es que estos 5 aspectos o 5 pasos son importantes cuando alguien falla, cuando alguien peca y debe de venir a buscar misericordia delante de Dios. Todos vamos a fallar en determinado momento, pero si nosotros podemos hacer una oración previa y rogarle a Dios que no nos deje caer en la tentación, así como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Jesús les dijo: ustedes deben de hacer, bueno, no les dijo así, pero yo lo estoy interpretando de esa manera. Jesús les dijo: deben de hacer una oración antes. Una oración que los prevenga de pecar. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es mejor no pecar, es mejor no caer. Pero si alguien cae, si alguien peca, acuérdese que arriba de la ley, arriba del juicio, está la misericordia de Dios. Y estos 5 pasos que el rey David mostró en su Salmo 51 son también esos 5 pasos que nosotros podemos precisamente dar para que Dios nos extienda su misericordia y nosotros podamos ser libres, perdonados de nuestro pecado, así como lo fue el rey David. Dios restauró a David. Dios restauró su vida, lo perdonó, lo limpió, le quitó esa mancha de su pecado en su naturaleza y en su vestido como rey y sacerdote. Al rey David lo vamos a ver junto al Señor Jesús en el milenio. Ahí va a estar el rey David regiendo con vara de hierro en el milenio juntamente con Jesús. Qué privilegio poder ser perdonados por Cristo gracias a su misericordia. Regresemos entonces a seguir estudiando el tabernáculo de Moisés. Aquí tenemos una nueva diapositiva y aquí nosotros podemos ver precisamente cómo era la vista del tabernáculo desde el desierto o en el desierto. Las tiendas de todo el pueblo de Israel, acordémonos que eran aproximadamente 3 millones de israelitas que estaban ahí en el desierto alrededor del tabernáculo de Moisés. Ahí están las tiendas alrededor, ahí está la pared de lino que cubría todo el alrededor del tabernáculo. Ahí podemos ver la puerta donde podían pasar los israelitas con el sacrificio que habían decidido ofrecer a Dios para perdón o para expiación de sus pecados. Ahí vemos el atrio, luego está la entrada para el lugar santo y por supuesto que no se alcanza a ver adentro, está el lugar santísimo, pero sí podemos ver esa columna de humo
que nos está hablando precisamente de la presencia de Dios. Dios estaba ahí en medio del tabernáculo de Moisés. Específicamente Dios estaba ahí en el arca del pacto. En medio de los dos querubines, la presencia de Dios podía descender del cielo y estar en medio de su pueblo. Qué privilegio el que ellos tenían. Pero ese privilegio también nosotros lo tenemos. Y ahora ya no tenemos que ir específicamente a un tabernáculo. Nuestra casa, nuestro corazón, nuestra morada es donde la presencia de Dios habita. ¿Se recuerdan que la semana pasada dijimos que el arca del pacto nos habla de nuestro corazón? Y es ahí, si el arca representa nuestro corazón, es ahí donde Dios quiere vivir. Por eso es que el Señor Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere vivir ahí. Él quiere morar ahí. Dios quiere que nosotros tengamos la vida de resurrección. Dios quiere que tengamos la ley escrita en nuestros corazones. Eso es el nuevo pacto. Pero también Dios quiere que comamos del maná, de esas verdades escondidas que Él tiene en su palabra, que solamente podrán comer los que lleguen hasta el lugar santísimo. Ahora, esta otra diapositiva que tenemos acá. Hay diferentes verdades que nosotros aprendemos del tabernáculo de Moisés. En primer lugar, nosotros vemos que el tabernáculo de Moisés está ilustrando el viaje de un alma hacia la presencia de Dios. Entramos por la puerta del atrio y debemos llegar. La meta no es el atrio, la meta no es el lugar santo, la meta es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde están los querubines, donde la presencia de Dios habita. Por eso es que el tabernáculo de Moisés ilustra el viaje de un alma hacia la presencia de Dios. ¿De qué otra cosa nos habla el tabernáculo? El tabernáculo nos habla también de las tres partes o los 3 grados de madurez espiritual que nosotros encontramos en Primera de Juan 2, versículo 12 al 14. El atrio nos está hablando de los hijitos, de los recién nacidos, de los niños en Cristo. El lugar santo nos está hablando de los jóvenes espirituales, aquellos que han vencido al maligno, que la palabra de Dios mora en ellos. Pero el lugar santísimo nos habla de los padres espirituales. ¿Por qué? Porque ellos conocen al Padre, conocen al que es desde el principio. Una vez más, nuestra meta es llegar a ser padres y madres espirituales, que conozcamos al Señor. También otra verdad que aprendemos acerca del tabernáculo de Moisés es que cada uno de los muebles pueden compararse con las 7 fiestas de Israel. Y solo hablar de las 7 fiestas de Israel ya es otro estudio aparte. Pero las podemos comparar. Cada mueble del tabernáculo se puede comparar con las 7 fiestas de Israel. Y por último, nosotros vemos también esta verdad importante. Cada mueble del tabernáculo, que son 7 muebles, se pueden comparar con los 7 pasos hacia la perfección cristiana que están escritos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8. Así es que todo eso entonces nosotros aprendemos, muchísimas cosas aprendemos del tabernáculo de Moisés. Por eso es bueno, es necesario estudiarlo una y otra vez hasta que nos memoricemos, aprendamos de memoria qué significa cada color, qué significa el velo, qué significan las cubiertas, qué significa la cortina, qué significa la puerta. Todo eso es importante para que podamos crecer y madurar en el Señor. Hebreos capítulo 5, al final de los versículos del capítulo 5, dice el Señor que los maduros son aquellos que ejercitan los sentidos espirituales en la palabra del Señor, en el discernimiento de la palabra del Señor. Ahora, hay otra verdad sumamente importante que yo quiero que nosotros veamos en esta diapositiva.
Aquí nosotros podemos ver que la ubicación de los muebles en el tabernáculo de Moisés forman nada más y nada menos que la cruz de Cristo. Ahí puede ver usted en esta imagen a su lado izquierdo, ahí puede ver cómo la cruz se refleja en los 7 muebles. La sombra de la cruz cae sobre los 7 muebles del tabernáculo de Moisés. Y si usted nota, el que está en el centro del palo transversal de la cruz, es el altar del incienso, que nos habla de adoración. Qué importante, qué necesario es que nosotros aprendamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque el Padre anda buscando tales adoradores. También los 7 muebles del tabernáculo de Moisés nos están describiendo a Cristo. Cristo es visto en cada uno de los muebles del tabernáculo. Qué belleza la que nosotros entendemos. Para finalizar, quiero que veamos una última diapositiva y esa va a ser una conclusión y vamos a recordar cada una de las cosas. No va a ser más de 10 minutos ni creo que llegaremos a los 5 minutos, pero veamos esta diapositiva. En esta diapositiva entonces vemos el tabernáculo de Moisés completamente. Al lado derecho tenemos la puerta de la entrada, que la puerta nos está hablando, si nosotros nos recordamos, la puerta nos habla de Cristo. En la puerta del atrio nosotros podemos ver la belleza de Cristo con cada uno de los colores que había en esa puerta de entrada. También tenemos que en el atrio hay 2 muebles, el altar de bronce y la fuente de bronce. El altar de bronce nos habla del sacrificio supremo de Cristo. Cristo fue sacrificado por todos nosotros una vez y para siempre. Sacrificio perfecto por el Padre. La fuente de bronce nos está hablando de los bautismos que hay. En la Escritura hay por lo menos 7 bautismos. De eso nos está hablando la fuente de bronce, de los bautismos. Luego, después tenemos el primer velo que entra, que estaba para entrar al lugar santo. Ese era el primer velo y adentro del lugar santo están 3 muebles más. Al lado derecho está la mesa de los panes de la proposición y la mesa de los panes de la proposición habla de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros participemos del estudio de su palabra. Luego al lado opuesto estaba el candelero de oro y el candelero nos habla, se le llama candelero o menorá, y el candelero nos habla del Espíritu Santo, de los 7 Espíritus de Dios. Luego el tercer mueble que está ahí precisamente en el lugar santo es el altar del incienso. Y el altar del incienso nos habla de adoración y de intercesión. Qué precioso, ¿verdad? Hermoso lo que Dios nos habla. Luego más adelante tenemos el segundo velo. Este velo es el que se abría para entrar directamente al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo finalmente tenemos los 2 últimos muebles, el arca del pacto y el propiciatorio o asiento de misericordia. Todavía mantenemos ahí esta imagen, esta diapositiva, y en la parte de abajo vemos las 3 medidas del tabernáculo de Moisés. El atrio medía 1500 codos cuadrados. Los 1500 codos cuadrados nos están hablando de los 1500 años que hay desde la salida de Egipto hasta la venida de Jesús. Hay 1500 años. El atrio básicamente con su medida de 1500 codos cuadrados nos está hablando de la dispensación de la ley. Pero luego en el lugar santo tenemos que habían 2000 codos cúbicos. Ya eran codos cúbicos porque tenía cubierta, tenía un techo.
Estos 2000 codos cúbicos nos están hablando de la dispensación o de la era de la gracia. Dios le ha dado 2000 años a la iglesia para que pueda perfeccionarse, y déjeme decirle que estamos a pocos años de cumplir los 2000 años que Dios le ha dado a la edad o a la era de la iglesia o a la dispensación de la gracia, como se le conoce. Y finalmente, las medidas que tenía el lugar santísimo eran de 1000 codos cúbicos. Y estos 1000 codos cúbicos nos están hablando específicamente de la próxima dispensación que viene cuando termine esta en la que nosotros vivimos, la dispensación de la gracia. Estos 1000 codos cúbicos nos están hablando de el milenio, la dispensación del milenio. Qué precioso estudio del tabernáculo de Moisés. De esta manera concluimos el estudio del tabernáculo de Moisés. Les doy gracias a todos los que han estado con nosotros día a día, clase tras clase, estudio tras estudio, han estado con nosotros y han estado también aprendiendo lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Vuelva a repasarlo, vuelva a estudiarlo cuantas veces sea necesario para que cada concepto se nos quede de memoria. ¿Qué significa cada mueble? ¿Qué representa? ¿Qué simbolizan los colores? ¿Qué significa el oro, la plata, el bronce? Todo eso es necesario que como cristianos nos hagamos buenos estudiosos de la palabra de Dios. De esta manera hemos concluido el tabernáculo de Moisés, ese estudio tan precioso. Dios quiere que nosotros lleguemos hasta el lugar santísimo. No nos quedemos en el atrio, pasemos al lugar santo, pero del lugar santo avancemos hasta el lugar santísimo, porque ahí está la presencia de Dios. La próxima semana vamos a dar inicio a un nuevo estudio. Si Dios nos permite, vamos a comenzar a estudiar la carta a los Romanos. Esta preciosa carta llena de mucha doctrina bíblica, doctrina pura, doctrina sana que Dios ha dejado escrita en su palabra. Yo les ruego que me acompañen a este nuevo estudio de la epístola a los Romanos o la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Hay muchas verdades que Dios va a dejarnos claras cuando estudiemos esta palabra, esta carta. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor que nos permitió poder terminar este estudio y poder terminar este día. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido abrir tu palabra y ser enseñados por ella. Señor, queremos ser obedientes. Señor, queremos hacer lo que está en tu corazón, tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu escriba cada uno de los mandamientos que tú has dejado escritos en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, Señor, sino en nuestros corazones de carne, para que nosotros podamos cumplirlos y podamos agradarte. Te doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que escuchan estos estudios bíblicos. Ayúdales, Espíritu de Dios, que juntos podamos crecer y aprender más de ti, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.